Taller de seguridad vial. El taller en seguridad vial le da la más cordial bienvenida. En los siguientes días involucraremos al conductor en un plan de mejora de actitud, creando hábitos de conducción segura, lo cual fortalecerá una cultura de prevención de riesgos. Entérese de que el taller en seguridad vial es una oportunidad que muy pocos conductores peruanos tienen. ¿Sabía que la mayoría de los conductores aprendieron a manejar informalmente? Es decir, que algún conocido les enseñó. En Perú, el parque vehicular es de más de 5 millones de unidades. Y por lo tanto, existen al menos la misma cantidad de conductores, y usted convive con muchos de ellos todos los días. Lamentablemente, muy pocos han sido instruidos en manejo preventivo y seguridad vial. Por ello, aproveche la capacitación que el taller en seguridad vial le dará, para que se desarrolle como un conductor profesional. Siéntase bienvenido. Tema 1. Estadísticas de accidentes de tránsito. Aló, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te temo que no te escucho. Manejar con una sola mano, hablando por el celular o comiendo, se ha convertido en algo cotidiano en nuestras vías de tránsito. Imprudencias de todo tipo, peatones, choferes, de todo, hasta los policías son imprudentes. Esa es la imprudencia que a veces cometemos, pues, ¿no? De correr por correr, pero no medimos lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué puede ocasionar? Muertes, hay accidentes graves. Hay muchos conductores que a la hora de que están manejando en el semáforo, ponen con el celular. Aunque los conductores admiten que podrían ocasionar un accidente en cualquier momento, son pocos los que evitan hacerlo. En el Perú, la imprudencia es la principal causa de incidentes de tránsito. Casi 3 de cada 10 de estos casos en las vías pasan por esta razón, según datos de la Estrategia Sanitaria de Seguridad Vial y Cultura de Tránsito del Ministerio de Salud. Estar comiendo de repente es una imprudencia. Por ejemplo, usted manejaba con la mano al costado, ¿eso considera que está bien? No, yo no, a veces pongo así mi mano, pero no, mi mano está agarrando. ¿Usted alguna vez ha cometido alguna imprudencia? No, sí me ha pasado. ¿Qué considera? ¿Está bien? No, está mal. Distracción, no puedes distraerte cuando tú manejas. En el 2017, más de 6.500 choferes fueron multados por conducir y usar el celular al mismo tiempo. Conducir un vehículo usando algún dispositivo móvil u objeto portátil es una infracción tipo G18B, considerado una falta grave que se sanciona con una multa de 332 soles y resta 20 puntos del récord del conductor. Maniobrar un vehículo sin ambas manos en el volante tiene la misma sanción. Solo se permite manejar de esta manera cuando se tiene que accionar los cambios de velocidad. Vemos que tu acompañante no tenía bien puesto el casco, eso también representa una imprudencia. ¿Por qué tú no le comunicas? Lo que pasa es que justo estaba acabando de comer su pan con hamburguesa, por eso que recién se lo ha puesto el casco. ¿Qué suele textear cuando maneja? No estoy testeando. No, pero tiene su celular ahí al costado. Claro, porque yo manejo llevando productos y en un momento en que el semáforo está en rojo necesito ver. Yo no lo voy a negar porque a veces el sistema, el modo con que manejan todos te hacen cometerla. Porque si manejas bien, chocas. Tienes que manejar mal también. Así se ha convertido ahora. Así está el país ahora. San Isidro, Cercado de Lima, Jesús María, Barranco, Miraflores y Magdalena son los distritos que concentran la mayoría de multas a choferes distraídos, según la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía. Algunos de estos conductores prometen que no volverá a ocurrir. Que debemos corregirnos todos, ¿no? Debemos siempre manejar, yo al menos manejo a la defensiva. De ahora en adelante. No, ya no me distraigo. Tengo que concentrarme en mi trabajo. Claro, he cometido, pero trato de corregirlo. Más allá del arrepentimiento pasajero, necesitamos tomar conciencia de nuestro modo de conducir, pues por un momento de distracción ponemos en riesgo nuestra vida y de los que viajan con nosotros. Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cada 5 minutos se registra un accidente en las carreteras y calles del país. Manténgase atento al volante para que no sea su caso. Tema 2. Riesgos en la conducción.
Usuarios vulnerables. Si bien todos los usuarios de las vías públicas están propensos a sufrir algún tipo de accidente de tránsito, hay ciertos usuarios que son más vulnerables. Estos corresponden a niños y peatones en general, particularmente personas ancianas o ebrias, ciclistas, motociclistas, entre otros. Los peatones, los ciclistas y los conductores de vehículos de motor de 2 ruedas y sus pasajeros representan casi la mitad de las víctimas mortales por causa del tránsito en el mundo. Demuestre consideración para con los peatones. Conduzca con cuidado y a baja velocidad cuando los haya cerca, especialmente en calles comerciales muy concurridas, áreas residenciales, en las proximidades de las paradas de buses, de establecimientos educacionales y de carros de venta o tiendas móviles, o cuando atraviese pequeños poblados. Tenga cuidado con los peatones, quizás no lo ven y pueden aparecer repentinamente, principalmente detrás o delante de vehículos estacionados. También ponga especial atención ante la presencia de personas ebrias. Es preferible que el peatón ebrio se salga con la suya que atropellarlo. Tenga presente además que las personas pueden sufrir de algún impedimento, que pueden ser visibles o no visibles. Así, un peatón puede tener lesiones en la visión o en el oído, o dificultades para desplazarse. Quienes sufren de algún impedimento no tienen la obligación de mostrarlo. Por ello, reduzca siempre su velocidad cuando sospeche que un peatón puede tener problemas de algún tipo. Maneje con cuidado y demuestre consideración hacia las personas de la tercera edad o con discapacidad. En general, las vías no están adaptadas para este tipo de usuarios. Deles tiempo para cruzar y no asuma que un peatón o ciclista puede escuchar su vehículo. Puede tener dificultades auditivas. Tema 3: Cinemática del trauma. En la fase del evento es donde se inicia el intercambio de energía, es donde vamos a ver ya la atención directa del paciente, y en este punto nosotros podemos hablar de un concepto que se llama la triple colisión o el triple choque. El efecto de la triple colisión me dice que cuando una persona sufre un accidente o un incidente se presentan 3 tipos de colisiones o 3 tipos de choques. El primero es cuando el objeto en donde se desplaza la persona choca contra otro que le modifica su trayectoria o su velocidad o que lo detiene bruscamente, y este es el primer choque. En este caso, y como estamos viendo el ejemplo, vamos a tener un vehículo que se desplaza a una velocidad X, pongamos por ejemplo 60 km por hora, se choca de frente contra un árbol, el cual hace que el vehículo se detenga súbitamente y lleve su velocidad a 0. En este punto tenemos la primera colisión e inmediatamente se da paso a la segunda, que es cuando el ocupante del vehículo choca contra la estructura interna del mismo, es decir, se choca contra las paredes del vehículo. Si en este punto el ocupante o conductor no está sujeto con el cinturón de seguridad, va a salir eyectado y su lesión va a ser mucho más grave. Entonces, la primera colisión es del vehículo contra una pared, un poste, otro vehículo, que es el que modifica su trayectoria o lo detiene. Una segunda colisión que es del paciente contra la estructura en la que se desplaza, y entonces aparece la tercera colisión, que es los órganos internos contra las paredes del cuerpo. En este caso estamos mostrando el ejemplo de la masa encefálica, el cerebro como tal, que se choca contra las paredes internas del cráneo. De la misma forma, hay otros órganos que también pueden sufrir lesiones por desaceleración. En el caso del corazón, podemos encontrar un desprendimiento desde la estructura aórtica, un cizallamiento aórtico. En caso del hígado, puede haber un seccionamiento de este por acción del ligamento teres cuando hay una desaceleración brusca, y de igual forma a nivel renal vamos a tener un desprendimiento a nivel de la arteria renal.
Tema 4. Después de un accidente de tránsito nada es igual. En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, 2 costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte 2 pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo 2 veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Tema 5. Reglamento de tránsito, señalización. Verticales, señales reglamentarias. Tienen por finalidad notificar a los usuarios de las vías las prioridades en el uso de las mismas, así como las prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones existentes. Su transgresión constituye infracción a las normas de tránsito. Ceda el paso. Pare. Pare, niños. No entrar. No virar izquierda. No virar derecha. No virar en U. No adelantar. No cambiar de pista. Prohibida circulación de vehículos de carga. Prohibida circulación de vehículos motorizados. Prohibida circulación de buses. Prohibida circulación de bicicletas. Prohibida circulación de motocicletas. Prohibida circulación de maquinaria agrícola. Prohibida circulación de vehículos de tracción animal. Prohibida circulación de carros de mano. Silencio. Prohibido hacer sonar bocina o generar niveles de alto ruido con el motor. No bloquear cruce. Prohibido estacionar y detenerse. Prohibido estacionar. Prohibido estacionar. No peatones. Velocidad máxima. Velocidad mínima. Peso máximo permitido. Circulación en ambos sentidos. Peso máximo por eje. Altura máxima. Ancho máximo. Largo máximo. Fin de prohibición o restricción. Solo televía o sistema complementario. Tránsito en un solo sentido. Tránsito en ambos sentidos. Tránsito peatonal. Mantenga su derecha. Vehículo pesado, mantenga su derecha. Dirección obligada. Preferencia al sentido contrario. Tránsito de peatones. Paciencia de peligro. Su propósito es advertir a los usuarios la existencia y naturaleza de riesgo y o situaciones imprevistas presentes en la vía en sus zonas adyacentes, ya sea en forma permanente o temporal. Suelen denominarse también señales preventivas. Curva a la derecha. Curva a la izquierda. Curva cerrada a la derecha. Curva cerrada a la izquierda. Zona de curvas a la derecha. Zona de curvas a la izquierda. Curva y contracurva cerrada a la derecha. Curva y contracurva cerrada a la izquierda. Curva y contracurva cerrada a la derecha.
Curva y contracurva cerrada a la izquierda. Curva muy cerrada a la derecha. Curva muy cerrada a la izquierda. Pendiente fuerte en bajada. Proximidad al túnel. Pendiente fuerte en subida. Ribera sin protección. Aeropuerto o aeródromo. Viento lateral. Angostamiento a ambos lados. Angostamiento a la derecha. Angostamiento a la izquierda. Puente angosto. Ensanchamiento a ambos lados. Ensanchamiento a la izquierda. Ensanchamiento a la derecha. Peso máximo. Altura máxima. Ancho máximo. Largo máximo. Inicio de mediana. Proximidad de cables de alta tensión. Resalto. Ubicación resalto. Resaltos sucesivos. Vadén. Proyección de gravilla. Zona de avalancha. Peligro. Barrera. Señal fin mediana. Cruce ferroviario a nivel sin barreras. Cruce ferroviario a nivel con barreras. Cruce de San Andrés. Proximidad rotonda. Cruces, bifurcaciones y convergencias. Dos sentidos de tránsito. Ciclistas en la vía. Maquinaria agrícola. Carretelas en la vía. Animales en la vía. Animales en la vía. Zona de peatones. Proximidad de paso de cebra. Zona de escuela. Niños jugando. Es importante conocer la jerarquía de tránsito. Es el policía de tránsito quien tiene la mayor autoridad en la vía. En segundo lugar están los semáforos. En tercer lugar las señales verticales. En cuarto lugar las señales horizontales y en quinto lugar las preferencias de tránsito. Tema 5. Reglamento de tránsito. Reglas de circulación. Las preferencias de paso están divididas en preferencias de paso por usuario de la vía, preferencia de paso por tipo de vía y preferencia de paso por reglas de circulación. Preferencia de paso por usuario de la vía, son los usuarios vulnerables, los peatones y ciclistas. Tome conciencia: en Perú la segunda causa de muertes por accidentes de tránsito, corresponde a los peatones. Por lo que siempre los peatones tienen la preferencia de paso. La preferencia de paso por usuario de vías la tienen los vehículos de emergencia. Bomberos, patrullas, ambulancias. Tome conciencia: la ambulancia debe trasladar a un lesionado en los primeros 15 minutos después de un accidente, déjala pasar.
La preferencia de paso por usuario de vía, la tiene en el ferrocarril y tren ligero. Tome conciencia, no intentes ganarle al paso del tren, se requiere de entre 800 a 1200 metros para detenerse. Preferencia por usuario de vía metro. En el caso de los metros como el metropolitano, la preferencia de paso por usuario de vía la tiene el metro porque circulan en carriles exclusivos y confinados. Preferencia de paso por tipo de vía. La preferencia de pase por tipo de vía. La vía primaria tiene preferencia a la vía secundaria. Al circular por una vía secundaria realiza un alto total en cada cruce precavido. Preferencia de pase por tipo de vía. Por tipo de vía por amplitud, si observas que la vía a la que vas a incorporarte es más amplia, cede el paso. Preferencia de paso por vía que no cambia de nombre. Si la vía por la que circula cambia de nombre, cuidado, la preferencia de paso la tiene quien circula en la vía que no cambia de nombre. Preferencia de paso en glorieta. La preferencia de paso la tienen los vehículos que van dentro de la glorieta. Recuerda, el que circula dentro de una glorieta tiene menor visibilidad y es probable que no te vea, cédeles el paso. Preferencia de paso en vía no pavimentada. Por una vía no pavimentada circulas a una menor velocidad, y tu rango de visión debe ser mayor, observando mejor los riesgos al reincorporarte a un crucero. La preferencia la tiene la vía pavimentada. Preferencias de vía saliendo de propiedades. Si sales de la cochera de tu casa o empresa, deja pasar a los demás que ya van circulando. La preferencia de paso la tienen los vehículos que van en la vía. Regla de circulación vista a la derecha. Reglas de circulación. En una intersección que no tiene señales ni semáforos, gira tu vista a la derecha y si observas un vehículo, cédele el paso. Esta regla es universal. Regla de circulación vehículo ostensible en crucero. El claro de crucero es el espacio común entre dos calles. Si hay un vehículo en el claro de crucero, déjalo pasar. Regla de circulación por volumen de tránsito. Regla de circulación: el que llega primero. Si observas que un vehículo llega primero, déjalo pasar. Cortesía: la seguridad vial comienza por ti, la cortesía es el primer paso, todos podemos y juntos llegaremos a la cultura vial. Tema 6 factores que intervienen en un accidente de tránsito. Los factores que intervienen en un accidente, el 7% se debe al estado del vehículo, el mal estado de las llantas, y los frenos suman más de 2000 accidentes por año. Por lo que debes revisar diariamente tu vehículo y reportar las desviaciones. El 13% es el entorno como objetos en el camino, desperfectos de la vía. El accidente generalmente se produce cuando la información del entorno no es apreciada a tiempo por el conductor. El 80% se debe a factores humanos. Los conductores en el Perú pueden exceder 5 kilómetros de velocidad a los límites que establece la vía, por esta razón muchos de ellos tienen accidentes. Las 12 fallas de los conductores. Le he documentado aquí que en México mueren cada año 24,000 personas en accidentes de tránsito. 24,000 personas. Esto tiene a México en el 7º lugar mundial en accidentes viales. Los especialistas han detectado 12 conductas incorrectas de los automovilistas que provocan accidentes. Estos son los 12 errores que producen los accidentes. Estaba ya en el 7º semestre con un promedio de
de 9.47, 9.5. Trabajaba, estudiaba, jefe de familia, 2 hijitos. Mi hijo falleció en un accidente de tránsito en el periférico. Jonathan tenía 23 años. Lo que pasó quedó poco claro. Un alcance a un camión cargado con 18 toneladas de cemento en los carriles centrales de periférico lo dejó sin vida. El Centro de Experimentación y Seguridad Vial en México realizó un estudio con 2.500 conductores de empresas. Previamente se les informó a los participantes que iban a ser evaluados dentro de un horario laboral, por lo que en ningún caso se presentó un conductor bajo los efectos de alcohol o algún tipo de enervante. Del estudio resultaron 12 conductas riesgosas al conducir. Primero, la sujeción al volante. 29% de los que participaron en el estudio lo hizo de manera incorrecta. El volante debe sujetarse con ambas manos. Si el volante fuera un reloj, las manos deben quedar a las 9:15. De cualquier otra forma, con una sola mano, por ejemplo, es mucho más sencillo perder el control a cualquier velocidad. El cambio de carril y uso de direccionales. El 23% lo hizo de manera incorrecta. Lo que se debe hacer es primero encender las luces direccionales, después observar espejos previo al cambio de carril y evitar zigzaguear en la vía. Para la distancia de seguridad entre un vehículo y otro, aplica la regla de los 2 segundos. Mire cuando el vehículo delante de usted pase por un punto fijo. Cuente los segundos que le toma a usted llegar al mismo lugar en la carretera. Si son menos de 2 segundos, usted está muy cerca y no tendrá tiempo de reaccionar en caso de ser necesario. Respetar el límite de velocidad. Aquí el 19% excedió el límite de velocidad entre 20 y 30 kilómetros por hora. Está probado que a partir de los 60 kilómetros por hora, por cada kilómetro de velocidad promedio en una vía, incrementa el riesgo de siniestros una cosa como 2 o 3 puntos porcentuales. El uso correcto del cinturón de seguridad. El 18% no lo hizo o lo hizo de manera incorrecta. El cinturón debe sujetar al pasajero en 3 puntos óseos, 2 al nivel de la cadera y otro en el pecho. 15% no usó el pedal de embrague o clutch de manera adecuada. Lo pisa constantemente, lo que provoca desgaste prematuro y puede provocar pérdida de control. Uno de los factores en los que más incurrimos cuando estamos manejando un vehículo es los distractores. Y esto va desde contestar una llamada de celular hasta desviar la mirada por solo un momento. Al distraerse por 2 segundos a 40 kilómetros por hora, usted avanza 22 metros sin ver. 10% no respetó al peatón o áreas confinadas. 9% incurrió en constantes violaciones al reglamento de tránsito. 9% realizó cambio de velocidad incorrecto, de manera brusca. 8% no contaba con licencia de conducir. 7% tuvo un uso incorrecto del pedal de freno. Los accidentes ocasionan no solo muerte y discapacidad, además gastos y dolor a las familias. Paco lo vivió y por eso quiere concientizar a otros por medio de la asociación civil Angelus, a base de pláticas en escuelas. He aprendido a vivir con una prótesis en el alma. Mi esposa igual. Es una cosa espantosa. Ok. La agresividad tiene el enorme potencial de provocar daños muy grandes y fatalidades. Su expresión en el manejo son: no ceder el paso a peatones y conductores, pasarse las luces rojas o en amarillo, conducir muy cerca del vehículo de adelante, reclamar con ademanes o pitar y en el peor de los casos liarse a golpes. Autoanálisis. El manejo preventivo plantea que los accidentes son evitables y que el 85% de los siniestros se deben al propio conductor. Por ello, debemos ser autocríticos y humildes para revisar nuestra actitud, autodetonarnos e identificar en qué estado emocional nos encontramos para saber si tenemos la actitud correcta para tomar el volante. La presencia de estados emocionales de complacencia, frustración, prisa o fatiga van a provocar que caigamos en errores al conducir que puedan llegar a traducirse en incidentes o en un accidente de mayores consecuencias. Los espacios entre los vehículos que nos rodean son de vital importancia para dar tiempo y una zona de escape
para evitar situaciones que nos puedan llegar a poner en peligro. Al respecto, hay que considerar 3 tipos de espacios. Espacio de seguridad. Es el espacio comprendido entre nuestro vehículo y el vehículo que nos precede. Tal espacio nos permite reaccionar de manera segura ante algún imprevisto. Espacio de parada. Es la distancia que se debe de guardar al momento de estar en un congestionamiento o en una parada para realizar alguna maniobra que nos libre de algún contacto por alcance. Efecto burbuja. Es la zona alrededor de nuestro vehículo. Los distractores del tipo visual son anuncios espectaculares, personas. Las cognitivas son los pensamientos simples o complejos, los distractores físicos como comer, beber, fumar y los distractores auditivos subir el volumen a la radio, cuando suenan los dispositivos móviles. Our children lost their lives because of the reckless actions of Thomas Croker. On the 10th of August 2016, nuestros niños perdieron su vida por la acción temeraria de Thomas Croker. Un 10 de agosto, el señor Croker decidió cambiar la música en su celular mientras manejaba su camión a 50 kilómetros por hora. Su camión golpeó la parte trasera del carro estacionado y se llevó la vida de Tracy, Ethan, Josh y mi hija Em. Estaba tan distraído que no hizo el intento de detenerse. Cualquiera que use su celular mientras maneja es culpable de una conducción peligrosa. Les pedimos hacer su compromiso personal y dejar de usar el celular mientras maneja y hacer nuestras carreteras más seguras para cualquiera. El consumo de alcohol y drogas está prohibido en todas las actividades de la empresa debido a sus efectos negativos. La creencia generalizada de que es necesario beber mucho para comprobar los efectos del alcohol al volante es absolutamente falsa. Las posibilidades de accidente pueden aumentar hasta 9 veces en esos días en los que nos decimos «yo controlo». Los efectos negativos son múltiples, y para mostrártelos te proponemos un experimento. Vas a ver a través de los ojos de una persona la evolución de su índice de alcohol y cómo afectan a la conducción las cantidades que solemos aceptar como normales. Desde la primera copa, el alcohol produce efectos que alteran nuestras reacciones. Sensación de euforia o de relajación, menos reflejos y menos capacidad de atención, falsa apreciación de las distancias. Al seguir bebiendo y aunque no nos demos cuenta, los efectos van agravándose. El alcohol divide nuestra atención y no nos deja concentrarnos, lo que podría terminar provocando un accidente. Cuando se lleva bebido lo que llamamos con esto no doy positivo en una comida, la percepción de la realidad queda alterada y nos lleva a pensar que vamos a menos velocidad de la que realmente vamos. Esto y la falta de control generan errores de cálculo en la frenada y salidas del carril. Después de ingerir cerveza, vino y licores, nuestro conductor intenta aparcar, pero sus manos no responden, lo que lleva a maniobras torpes. Sus reflejos se ven muy limitados, porque su campo visual se reduce y sus sentidos se relajan. Sabe que no está del todo bien, pero piensa que, yendo despacio, aún puede conducir. Nuestro protagonista ha tomado la cantidad de alcohol correspondiente a la suma de un aperitivo con una comida, licor, brindis posterior y copas. Su sistema de alerta ha dejado de funcionar. El coche controla al conductor. Las posibilidades de accidente se han multiplicado por 9. Tomar una cantidad de alcohol aceptada socialmente como lo normal provoca una sensación de fatiga que condiciona reflejos y reacciones. Además, su cansancio a los pocos minutos de empezar a conducir será extremo. Los efectos del alcohol en nuestro cuerpo tienen una duración prolongada. La tasa baja de 0,10 a 0,15 mililitros por hora. Es decir, si damos 0,8 mililitros, tendremos que estar sin conducir entre 5 y 6 horas para volver a dar 0. Todos podemos actuar no dejando que quien ha bebido coja el coche. En estos niveles de alcohol, el cuerpo de nuestro conductor se encuentra agotado.
La entrega al sueño es fácil y la reacción es nula. Recuerda, al volante con alcohol no hay control. El cinturón es un sistema de seguridad pasiva que permite detener al conductor ante una frenada de emergencia o durante un impacto por un accidente. Ninguna excusa es válida para no colocarse el cinturón de seguridad. Protégete. Tema 7. Manejo preventivo. El manejo preventivo es un estilo de manejo que refiere a un conjunto de técnicas y conocimientos, que permite reducir los accidentes a pesar de los errores de los demás. Y se basa en visión, anticipación y espacio. Los 5 hábitos de la visión: 1. Mira lejos hacia adelante. 2. Ten la visión panorámica. 3. Mantén tus ojos en movimiento. 4. Visualiza siempre una salida. Y 5. Cerciórate que otros te vean. Mirar lejos hacia adelante. Así nos anticiparemos a los riesgos y no estaremos viendo solamente al vehículo que nos antecede, sino a todos los usuarios de la vía que se encuentran a nuestro alrededor. Nuestra visión es como un cono el cual se ensancha cuando transitamos a bajas velocidades, pero en cuanto subimos la velocidad, este cono se va estrechando más y más hasta que solo podemos visualizar con claridad una pequeña parte de nuestro entorno. De aquí viene la importancia del primer hábito. Tenemos que proponernos metas altas, manejar con suavidad, precisión y anticipar posibles riesgos. Mientras más lejos pongamos los ojos en el horizonte, tendremos más tiempo para realizar frenadas más suaves y anticipadas. Podremos acelerar oportunamente, así como efectuar virajes precisos y planeados. Desarrollar la visión panorámica, es decir, estar alerta a todos los riesgos que puedan presentarse, no solo al frente de nuestro vehículo, sino alrededor del mismo. En ocasiones, los conductores fijan la vista en puntos muy específicos de la vía, lo cual reduce su campo de visión, por lo que es muy común que no tomen a tiempo salidas en tronques o calles, lo cual les provoca desorientación y frustración. Mantener los ojos en movimiento. Esto significa verificar nuestro entorno constantemente. Para ello, debemos valernos de nuestros espejos laterales y de nuestro espejo retrovisor, ya que de esta manera nos mantenemos informados de todo lo que podría afectar directa e indirectamente nuestra conducción.
visualizar siempre una salida. Al ir conduciendo, debemos prever una ruta de escape para evitar un accidente o para minimizar sus efectos, ya que solo así podremos anteponernos a una situación de peligro. Al respecto, pongamos en práctica el ¿qué pasaría si el de enfrente frena? ¿Qué pasaría si el vehículo que viene en una vía alterna se incorpora a mi carril? ¿Qué pasaría si al circular por terracería se me revienta una llanta? ¿Verdad que es de pensarse? Esos son los detalles que pueden llegar a hacer la diferencia entre un susto y una desgracia. Cerciorarnos que otros nos vean. Un dicho popular de carretera dice: si no me ves, no te veo. Tener contacto visual con otros conductores y peatones es fundamental para reconocer posiciones y tomar decisiones prudentes. Sobre el quinto hábito, hacernos notar en la vía, es una característica fundamental de un buen conductor, ya que de esta manera nos estamos haciendo ver con cualquier elemento que se encuentre en nuestras manos para no pasar desapercibidos, como realizar cambios de luces, accionar intermitentes, sonar el claxon, entre otras. El propósito es evitar el típico "no lo vi". Los puntos ciegos son todas aquellas áreas dentro de la periferia del campo visual del conductor, que limitan su campo de visión, y generan zonas de riesgo alrededor del vehículo en las que se pueden generar choques o atropellos. Para que tengas visibilidad, acomoda correctamente los espejos. Los objetos se encuentran más cerca de lo que aparentan. Extrema precaución en maniobras de reversa. Recuerda, la maniobra de reversa asistida es obligatoria. Mantener la distancia adecuada nos permitiría tener un mayor tiempo de reacción ante cualquier evento imprevisto. Cuando manejamos en condiciones normales, debemos mantener al menos 2 o 3 segundos entre nosotros y el vehículo delante. En condiciones resbaladizas, mantenemos al menos 3 o 4 segundos o más, dependiendo de la situación. También debemos mantener 3 o 4 segundos al conducir detrás de usuarios vulnerables, como motociclistas, por ejemplo. ¿Y por qué medir las distancias en segundos en lugar de metros? Porque los segundos son relativos a la velocidad, mientras que los metros son absolutos. Por ejemplo, cuando manejamos en la ciudad a 50 km/h, 3 segundos es 42 metros. Pero cuando manejamos en la autopista a 100 km/h, 3 segundos son 84 metros, lo que es el doble de la distancia, ya que vamos al doble de la velocidad. ¿Y cómo determinamos esa distancia? Tomamos un punto de referencia, ese panel por ejemplo, y cuando el vehículo delante pasa debajo, comenzamos a contar. 0, 1, 2, 3. Ahora solo una nota. Hay un error muy común con todos, no solo los conductores principiantes, al contar segundos. Cuando queremos contar una cierta cantidad de segundos, por ejemplo 3, si comenzamos a contar en 1 y terminamos en 3, 1, 2, 3, no son 3 segundos, son 2 segundos. De 1 a 2 es el primer segundo y de 2 a 3 es el segundo. Entonces, si queremos contar 3 segundos y paramos de contar en 3, debemos comenzar a contar en 0. 0, 1, 2, 3. Al igual que cuando contamos los segundos con un cronómetro, comienza en 0. En algunos países, en la autopista, hay flechas pintadas en el asfalto y debemos ver al menos 2 flechas entre nosotros y el vehículo delante. Eso es si manejamos más o menos al límite de velocidad. Cuando paramos detrás de vehículos, en stops o semáforos por ejemplo, debemos dejar suficiente distancia para poder ver las ruedas traseras del vehículo delante por completo. Si paramos detrás de vehículos largos, como camiones o autobuses, dejamos al menos la distancia de un vehículo entre nosotros y ellos. Ahora, estos consejos son para cuando seguimos otros vehículos. Si alguien nos está siguiendo y está demasiado cerca, no podemos controlar sus acciones. Pero lo que podemos hacer, si tenemos la oportunidad,
es de mover hacia un lado y dejarlo pasar. Él está feliz, yo estoy feliz, estamos todos felices. La distancia de frenado total es la distancia de percepción, más la distancia de reacción y la distancia de frenado efectivo. Te lo voy a explicar mejor con un ejemplo. Imagínate que vas conduciendo por una de las calles de la población donde vives y de pronto se te cruza un balón. Lo primero que haces es verte lógicamente sorprendido y pensar que detrás del balón puede aparecer un niño. Y después colocar el pie sobre el pedal del freno. El tiempo que transcurre desde que tú has visto el balón hasta que has puesto el pie sobre el pedal del freno es lo que llamamos tiempo de reacción, que en cualquier persona, más o menos, se considera que está entre medio segundo y un segundo. Es decir, esos son los reflejos físicos de la persona. La distancia que recorre el vehículo desde que tú has visto el balón hasta que has puesto el pie sobre el pedal del freno es lo que llamamos distancia de reacción. ¿Qué factores son los que hacen que el tiempo de reacción aumente? Pues estos factores son todos físicos de la persona, es decir, aquellos que pueden afectar a los reflejos del conductor. Y esos son, pues por ejemplo, que el conductor vaya estresado, deprimido o con sueño, que el conductor haya ingerido alcohol, drogas o medicamentos, o que el conductor vaya distraído, fumando o enredando en el GPS. Son todos factores que afectan al tiempo de reacción. A la distancia de reacción, los factores que le afectan, que hacen que aumente, son los mismos que al tiempo de reacción, pero además también la velocidad, porque no es lo mismo la distancia que recorrerá un vehículo en un segundo, el tiempo de reacción, yendo a 40 km por hora, que si va a 120 km por hora. Desde que nosotros ponemos el pie sobre el pedal del freno y empezamos a actuar sobre él, es decir, empezamos a frenar, hasta que el vehículo queda completamente detenido, es lo que llamamos distancia de frenado. Es lo que estamos haciendo, frenando, ¿no? Por lo tanto, recibe el nombre de distancia de frenado. Los factores que afectan y que hacen que aumente la distancia de frenado, pues son todos factores externos o del propio vehículo. Factores externos como pueden ser la climatología, que haya llovido, nevado, que haya hielo sobre la calzada o niebla. Fijaros que la distancia de frenado de un vehículo de circular por pavimento mojado, con lluvia o con niebla, a hacerlo por pavimento seco es hasta el doble. Y si lo hiciéramos con nieve o con hielo, sería hasta 10 veces superior a circular por pavimento seco. También el estado de la carretera, que tenga muchos baches, que haya gravilla, arena, aceite, hojas sobre la calzada, y también el estado de los elementos frenantes, puesto que lo que estamos haciendo es frenar en la distancia de frenado, pues los elementos frenantes, como son las zapatas o las pastillas, intervienen y afectan a que la distancia sea mayor o sea menor. Y además, el estado de los neumáticos, lisos o con suficiente dibujo, y los amortiguadores. La distancia que recorremos con nuestro vehículo desde que hemos visto el balón hasta que el vehículo queda completamente detenido es lo que llamamos distancia de detención o de parada técnica. Engloba a las dos distancias, a la distancia de reacción y a la distancia de frenado. Por lo tanto, cualquier factor que aumente la distancia de reacción, el estado físico del conductor, o la distancia de frenado,
el estado climatológico de la carretera o mecánica del propio vehículo, también estará aumentando la distancia de detención o parada técnica. Tema 8. Accidentes más comunes y cómo prevenirlos. Accidente por alcance. Para evitarlo, manténgase alerta siempre. Anticípese a la situación. Conserve la distancia. Aplique la regla de los 4 segundos. Frene a tiempo. Accidente por colisión frontal. Para evitarlos, observe el entorno con vista panorámica. Conserve su derecha en la vía por la que circula. Disminuya su velocidad. Salga de la carretera hacia la derecha. Jamás realice una maniobra hacia la izquierda. Evite a como dé lugar el choque de frente. Si tiene que disipar la energía contra un cuerpo duro como cunetas, hágalo de lado, jamás de frente. Con esto tiene la posibilidad de reducir la gravedad de las lesiones. Accidente por colisión en una intersección. Para evitarlo, programe anticipadamente sus maniobras. Indique su maniobra con luces direccionales. Reduzca la velocidad. Mire lo más adelante posible. No arrancar violentamente en las intersecciones. No sea impaciente en los congestionamientos viales. No avanzar si no hay espacio adelante. No estacionarse cerca de una intersección. Respete las preferencias de paso. Atropello de peatones. Cómo evitarlo. Respeta la preferencia de paso del peatón. El contacto visual entre el conductor y peatón es fundamental. Antes de iniciar el viaje, revisa alrededor del vehículo. Evita circular de reversa, utilízala solo en caso de ser estrictamente necesario. Conduce con cuidado y disminuye tu velocidad cuando haya peatones cerca. Los niños son un grupo especial de peatones. Cuando un vehículo se detiene y descienden los peatones, es posible que atraviesen la vía sin la precaución necesaria. No te estaciones en las banquetas. Tema 9. Inspección. Inspección de vehículos pesados. Una vez que llegue a la empresa, inspeccione su vehículo para que evite tener algún contratiempo en el camino. Recuerde que el buen estado de su unidad garantizará su regreso a casa. Ahora bien, si durante la inspección encuentra algún desperfecto, repórtelo inmediatamente al área de mantenimiento. Círculo de seguridad. Comience por revisar la parte frontal del vehículo, como las luces altas y bajas, direccionales e intermitentes. Abra el cofre y cheque los niveles de aceite y refrigerante. Compruebe que no existan fugas y que bandas y mangueras se encuentran en buen estado. Recuerde que para revisar el nivel de aceite se tiene que hacer con el motor en frío y sobre una superficie plana. Tenga presente que el nivel óptimo se encuentra entre el mínimo y el máximo que indica la bayoneta. Para el nivel de refrigerante, asegúrese que el líquido se encuentre dentro de las marcas del depósito. También cerciórese del estado de las mangueras, tuberías y abrazaderas. Al revisar el ventilador, recuerde que no debe presentar grietas o deformaciones en las aspas, ya que esto puede provocar calentamiento del motor. Tras la inspección de la zona del motor, observe el estado de las llantas y el aspecto del rin. Recuerde que tiene que verificar la presión correcta de los neumáticos con un manómetro o calibrador y observar si hay desgastes irregulares. No pase por alto las llantas duales con el fin de verificar que no se encuentren piedras atoradas u objetos extraños en ellas. Revise detenidamente la carrocería para verificar que se encuentre en buen estado e incluya las cortinas. En la parte posterior, verifique que las luces funcionen correctamente y que se encuentren bien sujetos los carritos de mano o diablitos. Recuerde purgar los tanques de aire y revisar que el tanque de combustible no presente daños y esté correctamente cerrado. Cuando ingrese a su unidad, coloque la llave en posición de encendido y verifique el estado de sus indicadores. A continuación, asegúrese que lleva consigo los documentos del vehículo y que estos se hallan vigentes. Enseguida,
Ajuste su posición en el asiento. Colóquese el cinturón de seguridad y acomode sus espejos. Antes de ponerse en marcha, observe el entorno y tras asegurarse de que no hay compañeros ni vehículos transitando en el patio de maniobras, arranque. Recuerde que un operador certificado evita accidentes, pues siempre está alerta y conduce con precaución para regresar tranquilo a la empresa y a casa. Recuerde realizar ahora su evaluación escrita, usted está más cerca para ser un transportista certificado. Muchas gracias.